zapatos, las muñecas de mi infancia y, por supuesto, las pastillas que estoy tomando para la tensión, para el colesterol, para la diabetes, para el reuma o era para la artritis. Con los medicamentos no pierdas la cabeza, úsala. Por tu salud, no acumules medicamentos. Es un mensaje del Gobierno de Canarias. Entonces vamos a partir ahora con la presentación. Extrañamente, solamente un dato freak en ese caso, Canarias y nosotros nos parecemos bastante. Por alguna razón de España, siempre nos comparamos con España porque es más fácil por el idioma español, pero Canarias se parece harto a la población latina. No estoy seguro exactamente por qué, pero son bien interesantes para mirar. Cuando quieran mirar cosas que ocurren en España, traten de mirar Canarias porque es un buen símil a nosotros. Bueno, en la presentación que le pusimos uso racional seguro de medicamentos en el adulto mayor, vamos a ver algunos temas que aquí la siguiente diapo les cuento. Normalmente cuando hago presentaciones les cuento cuánto es o de qué vamos a hablar, cosa que no nos estresemos que va a ser muy largo, sino que vayamos viendo. Cualquier duda que tengan durante la presentación, la idea es que la vayan haciendo inmediatamente. No se preocupen al final porque uno después se queda con la idea y después se lo olvida. El dato que se me fue la onda cuando estaba antes, para acordar, que es del maestro del fondo. Maestro, la pregunta que hacías con respecto a la situación que hay un ejercicio que te lo dan los médicos que se llama ejercicios de Kegel, que en el fondo es cuando uno está, por ejemplo, mixeando, en el fondo, cuando uno está orinando, tienes que ir cortando el chorro. Eso, si lo hacen reiteradas veces, ayudan a que la musculatura... ¿Cómo apretar la manguera cuando está regando? Lo mismo, pero más que apretar la manguera en este caso es que lo hagas con la musculatura. Entonces, en el fondo, estás orinando, cortas, estás orinando, cortas, estás orinando, cortas. Cuando lo hacen eso en el baño, eso les ayuda a que la musculatura se ponga en mejor tono y en el fondo con eso puedan retener un poco mejor. Ojalá ayude ahí. Ya, vamos a partir con la introducción. Vamos a partir con una introducción bien básica, que en el fondo yo creo que los farmacéuticos siempre hablamos de medicamentos, pero la idea es partir con qué es un medicamento. Los medicamentos son una herramienta fundamental en la terapéutica moderna, en el fondo los ocupamos en múltiples ocasiones, los ocupamos para prevención, curación, atenuación, tratamiento de enfermedades y síntomas. Y se utilizan de manera inapropiada, se pueden convertir en una amenaza. Esto un poco también Mauricio lo ponía en la última diapositiva, que dice que finalmente la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Lo vamos a ver en la misma diapositiva un poco más adelante. Esto, para que lo tengan claro, la ciencia es buena, pero no infalible. ¿Por qué? Antes, por ejemplo, existían este tipo de medicamentos, que eran normales en esa época. Entonces, por ejemplo, estaban las pastillas de Crespo de mentol y cocaína. Hoy día yo les digo esto y casi yo creo que a cualquier persona le parece insólito. Antes, por ejemplo, se prescribían cigarros. Los médicos te decían, usted fúmese un par de cigarros, con eso se va a relajar. Entonces, se entienda que las cosas que nosotros vemos hoy día, mañana pueden no ser las mejores en el fondo. Entonces, eso es clarísimo para que también nosotros desde la ciencia también tengamos la humildad de decir, esto es lo que sabemos hasta hoy día y podemos ir avanzando. Entonces, el primer dato, lo que les comentaba, los medicamentos pueden ser beneficiosos o perjudiciales dependiendo de la dosis y la indicación del profesional. La diferencia entre un veneno y un fármaco es la dosis, como dice Paracelso. Por ende, cualquier medicamento que ustedes vayan a utilizar siempre tienen que preguntar y tener claro para qué lo van a utilizar. ¿Cómo se administran los medicamentos? Los medicamentos se administran de acuerdo a lo que indique el prescriptor. Pongo a propósito prescriptor porque siempre hablamos de médico, pero en el fondo tenemos otra gente que puede prescribirnos medicamentos. Los médicos, los cirujanos dentistas, las matronas, incluso están en algunos casos particulares tenemos a los tecnólogos médicos, tenemos a los veterinarios, que realmente uno no se le ocurre porque están en otro lado, pero en el fondo existen otros profesionales que son los que prescriben medicamentos. Y existen aquellos medicamentos de venta directa, que son los que no requieren receta médica, que según lo que nos ayuda son los folletos o los envases autorizados. Problema al respecto, esto igual en la página del Ministerio aparece, tenemos un estudio bien interesante, que las letras, probablemente ahí lo podríamos conversar, son un poco pequeñas, vamos a decirlo así, y la información un poco compleja. Pero lo importante en ese caso es que si yo no lo entiendo o tengo duda, acudo al farmacéutico o al equipo de salud que nos puede ayudar a interpretarlo mejor. Por ende, vamos a tener abajo la administración de medicamentos, vamos a tener la dosis, vamos a tener la vía de administración, la frecuencia y la duración del tratamiento. Nosotros hicimos este monito que está disponible en la web, es parecido al que tienen en el banco ahí, pero la idea es ir entregando como en la misma línea
ayudas de memoria a la gente, porque yo creo que muchas de estas cosas de repente nos suenan, pero la idea es ir recordándola varias veces porque lo por sabido de repente se olvida. Entonces, preguntas que debemos responder antes de tomar un medicamento. Primero, ¿para qué enfermedad o dolencia me lo indicaron? Un poco lo que veían en el video. ¿Esto me sirve para esto o me sirve para esto otro? ¿Me lo tengo que tomar cuándo? Entonces ahí vamos a la segunda pregunta. ¿Cuándo debo tomarlo? ¿En la mañana, al almuerzo, en la tarde, en la noche? Y ahí, esto, aunque de repente uno dice, son preguntas casi que obvias, o de repente hasta uno las encuentra tontas, no son tan tontas, porque muchas veces uno ya cuando se toma un medicamento no hay ningún problema. Se toma dos, ya se puede complicar más. Pero cuando uno tiene, por ejemplo, polifarmacia, que hay gente que tiene, no sé, 10 medicamentos, es algo harto más complejo que estar diciendo me voy a tomar la pastilla azul, por ejemplo, o la pastilla morada, la blanquita chica, y que de repente a nosotros nos llegan con temas a la farmacia preguntándonos, hola, me estoy tomando una pastilla pequeña, blanca. Chuta, créeme que hay varias de esas en esa descripción. Entonces, ¿qué estoy tomando? ¿Para qué lo estoy tomando? ¿Cuándo debo tomarlo? ¿Cuánto tengo que tomar? La dosis, ¿me tengo que tomar una? ¿Me tengo que tomar dos? ¿Me tengo que tomar una de esa concentración? Porque de repente uno dice, llega a la farmacia y dice, no hay. Pero puede tomarse la mitad de esta y uno se lo olvida y se va a tomar, por ejemplo, el doble de la dosis. ¿Cómo debo tomarlo? La forma de utilización, lo tengo que tomar en ayunas, lo tengo que tomar con agua, tengo que tomarlo, tengo que evitar el alcohol, esa pregunta que es clásica acá en Chile, como bien alcohólico el concepto chileno. ¿Puedo tomarlo con leche? ¿Puedo tomarlo con jugos? Entonces, todas esas preguntas del cómo debo tomarlo, las tenemos que tener resueltas antes de tomar el medicamento. ¿Y cuánto tiempo debo seguir tomando el tratamiento? Estos tratamientos que nosotros a veces nos suenan como permanentes, es correcto, efectivamente hay medicamentos que son de larga data, muchos años, pero normalmente nosotros tenemos que ir consultando al médico, tenemos que ir consultando al profesional de la salud que nos ayude a ajustes, por ejemplo, o incluso hay personas que toman medicamentos por periodos delimitados y después se les olvida y lo siguen tomando de por vida y eso les puede traer consecuencias graves a la salud. Por ejemplo, los corticoides, que son bien clásicos en ese aspecto. Por favor, me acerco. Espérame, por favor. Se dice que algunos medicamentos no hay que tomarlos con leche porque pierde el efecto. ¿Es verdad o es mito? ¿No? Lo que pregunta es verdad, por eso les cuento, en el fondo, no es que todos los medicamentos y un poco, no hay una cosa así como, mira, tómate todos los medicamentos con agua fría, en tal hora y todos te van a hacer bien, sino que hay ciertos medicamentos que tienen ciertas especificaciones. Entonces, por ejemplo, lo que tú me dices, lo que no los puedes tomar con leche, hay ciertos, por ejemplo, antibióticos que efectivamente, si nos vamos a la parte súper científica, la molécula se junta con el calcio y eso hace que sea complejo. Ahora, eso también, por ejemplo, algunos de esos tampoco los puedes tomar con fierro y con otras cosas. Entonces, eso lo sabe finalmente el profesional. Y por eso la idea es que en el fondo no te vaya diciendo, señorita, por favor, pase acá. Lo que pasa es que la conformación molecular no te va a contar eso. Pero te va a decir, evítalo tomar con leche. Como el ejemplo más tradicional, a lo mejor es la eritromicina, en los niños que se la prohibieron porque se juntaba con el calcio y de alguna manera perdía el efecto. Sí. Tetraciclina. Son todas las familias de la eritromicina, claritromicina. Entonces, vamos a pasar a la definición formal, que esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud con respecto al uso racional de medicamentos. Después vamos a tratar un poco de esa palabra racional, que es como bien rara. Pero primero vamos a partir por lo que nos cuenta la OMS. La OMS nos cuenta que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado, al menor coste posible para ellos y para la comunidad. Ya, esta definición es grande, por ende vamos a diseccionarla un poquito en algunas partes. Vamos a hablar primero que para tener un uso racional de medicamentos, primero tenemos que tener el medicamento. Porque la primera parte dice los pacientes reciben su medicación. Entonces, si yo no estoy accediendo a la medicación, ya no estoy teniendo un primer uso racional. Entonces ya tenemos un tema. Hoy en Chile, por ejemplo, hay personas que no acceden por distintos temas, lo vamos a ver después en algunos datos. Pero eso también influye en que la racionalidad tiene que ver con eso.
Lo segundo es las dosis correspondientes a, perdón, me salté, las necesidades clínicas. Mucha gente dice, es que me duele aquí, por ende me voy a tomar esto. O siento que me voy a resfriar, así que me voy a tomar esto otro. Y en el fondo tiene que ver también con el cómo nosotros entendemos también la enfermedad como algo normal, es algo que está con nosotros. Por ejemplo, vamos a irnos de las enfermedades, vamos a tomarnos no sé si han visto, por ejemplo, estos comerciales que salen con respecto a los jabones que matan el 99.9% de las bacterias. Entonces, la gente se creó un imaginario donde uno al parecer es como un aspecto blanco, básicamente como que libre 100% de bacterias. Pero las bacterias viven con nosotros todo el tiempo. Viven en nuestro intestino, viven en nuestra piel, y el hecho de que la gente, por ejemplo, se lave múltiples veces las manos, finalmente los puede terminar enfermando, más que realmente ayudar. Yo no les digo que salgan de esta charla y vayan a tocar a todos los perros del barrio y después vayan a almorzar, no, pero sí el hecho de que tengamos claro que es normal. De hecho, hay viendo los papers, por ejemplo, como lo que preguntabas hace un rato, es interesante ver la correlación que hay, por ejemplo, entre los niños lisoform, que le dicen, que son estos niños que los lavan y los limpian y los desinfectan todo el rato, y las alergias. Entonces, es bien interesante ver cómo antes uno jugaba en el piso. Yo por eso vuelvo a la parte. No digo que el niño se revuelque y no se lave nunca las manos, pero sí es normal que nosotros estemos en contacto con microorganismos. Algo en ese sentido nos vamos a las necesidades clínicas, la dosis correspondiente, lo que hablábamos, a los requisitos individuales durante un periodo de tiempo adecuado, lo que hablábamos también del corticoide, al menor coste para ellos y para la comunidad. Aquí se pone interesante porque ya nos está hablando de que solamente a mí me preocupa mi bolsillo. Por ejemplo, en los sistemas de salud, si yo llego y digo, yo quiero el medicamento más caro que sea en Europa porque es el mejor, que finalmente nosotros como profesionales pues tratamos de buscar siempre la mejor opción. Si nosotros le damos a toda la gente la mejor, el top de la línea, primero que nada estamos haciendo de repente un gasto innecesario, y finalmente ese gasto innecesario se repercute a que yo no puedo tener esos mismos recursos para otras personas. Entonces, ese tipo de mentalidad también más en comunidad lo ve la atención primaria de salud, pero también lo tenemos acá en el uso racional de medicamentos. Por ende, vamos a hablar que el medicamento, la dosis, la duración y el costo nos habla de un uso racional de medicamentos, pero no solamente para Juanito, sino que también para todos nosotros. La realidad nos indica otra cosa con respecto al uso racional de medicamentos. La misma OMS, para mantener la misma línea, nos cuenta que en todo el mundo más del 50% de los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden en forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales, y el 50% de los pacientes los toma de forma incorrecta. Está compleja, pero lo vamos a graficar en un gráfico de torta, que es la mejor manera. Entonces, tenemos una torta y nosotros lo que estamos ocupando bien de los medicamentos es solamente un pedazo. Si lo sacamos en número, esto pasamos de un 100%, que es nuestra torta, estamos ocupando bien solamente un 16,7% de los medicamentos, lo cual es bien malo. Porque ya no solamente el hecho de que la gente, algunos no están accediendo al medicamento, sino que los que lo acceden no lo están tomando o recibiendo de manera óptima, que es lo que nosotros esperaríamos. Entonces vamos a entrar a un poco lo que les decía, que es la racionalidad, porque muchas veces nosotros desde el área de la salud tratamos o decimos que la persona utiliza irracionalmente los medicamentos. Y el problema es de que eso no es tan así, y vamos a verlo. Esto suena como a teoría sociológica, puede que nos fuimos de otro lado, pero es interesante que lo veamos porque tiene su porqué. La racionalidad es la capacidad que permite pensar, evaluar, entender y actuar de acuerdo a ciertos principios de optimidad y consistencia. Esto lo vamos a decir en un ejemplo práctico. Ustedes, por ejemplo, vinieron hoy día para acá y salieron con un tiempo de anticipación, ¿cierto? Porque ustedes decían, por ejemplo, no, yo me demoro 20 minutos, una hora, media hora, pero uno sale porque uno sabe que se va a demorar eso. Ahora, si uno se encuentra en el camino, por ejemplo, con un accidente, se va a demorar más. Ahora, mi racionalidad me decía, yo con ese tiempo me alcanza. Por ende, tomo en optimidad, no voy a estar tomando tiempo, no sé, no voy a llegar una hora antes, porque voy a perder una hora. Y consistencia, en el fondo, si ya todos los días yo llego en 20 minutos, sé que me voy a demorar más o menos 20 minutos. Pero si por ese motivo hay algo que yo no tenía previsto, no obtengo, y ahí viene la segunda frase, una acción será verdaderamente racional cuando esté guiada por un fin previamente considerado por el actor. Entonces aquí yo doy un ejemplo bien práctico y que es la racionalidad de la gente normal. Si ustedes tienen hambre y se comen un sándwich, si siguen teniendo hambre,
¿qué van a hacer? Se comen un segundo sándwich. O una manzana, perfecto. En el fondo, pero te comes algo adicional. La gente ocupa esa misma racionalidad para los medicamentos. Entonces, no es que sean irracionales, sino que les falta información para tomar la mejor decisión. Si a mí me duele la cabeza, me tomo un medicamento. Me sigue doliendo la cabeza, me tomo otro. Y si me sigue doliendo, probablemente me tomo otro. Entonces, es una racionalidad cotidiana. Y lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales de la salud es entregarle más herramientas para que la gente pueda tomar la mejor decisión. Lo que se imaginan es esto: la gente está en la expectativa. En el fondo yo voy a ir desde A a B, pero el problema es de que la realidad es bien harto más compleja, entonces tiene otras vueltas que de repente no las consideraron. Vamos a ver algunos datos nacionales con respecto al uso racional de medicamentos. La encuesta nacional de salud, la 2009-2010, que es la anterior a la que tenemos ahora, nos hablaba de lo siguiente: casi el 50% de los adultos mayores de 15 años reportó al menos tomar un medicamento. O sea, ya estamos hablando que nuestra población es algo importante. Y de esos, casi el 90% lo mostró físicamente cuando le fueron a hacer la encuesta. O sea, realmente los está tomando. Si vemos el segundo ejemplo, aquí nos vamos más a los adultos mayores. El promedio de la población es casi 3 medicamentos, 2,65. Pero si vemos, lo diferenciamos entre los tipos de edades, tenemos que los adultos menores a 25 consumen o utilizan 1,42 medicamentos, en fondo casi 1,5. Mientras que los adultos mayores de 65 ocupan más de 4 medicamentos. Entonces vemos que hay una relación importante entre el uso de medicamentos y la edad. Si nos vamos un poco a lo que comentábamos, los datos no son muy auspiciosos en el tema de la encuesta nacional de salud, la nueva. Y podemos ver que, por ejemplo, de la encuesta nacional anterior a la actual, con respecto a la hipertensión arterial, vamos a fijarnos más que nada en el lado de acá. Tenemos que los adultos mayores de 65 y más tienen casi un 70%, 75% de hipertensión. O sea, 3/4 de nuestra población tiene hipertensión. O tienen la sospecha, digamos, que tienen la presión alta. Por otro lado, tenemos la sospecha de diabetes mellitus, que en el fondo que sería la diabetes que nosotros más o menos conocemos, y si vemos también lo mismo, 65 más, un cuarto de la población, un poco más del cuarto de la población, tienen diabetes. Ahora, lo interesante de esta encuesta es cuando después, cuando puedes entrar a los datos, puedes darte cuenta si la persona tiene las dos, tiene diabetes y hipertensión, que es como lo tradicional. No estaban los otros datos todavía disponibles, por eso les traje estos nomás, que eran los que estaban. Porque la encuesta nacional de salud, en la otra pregunta el uso de medicamentos, en esta todavía no están liberados. Vamos a ver la CACEN, nos vamos de salud y nos vamos a ver a otro lado. La CACEN nos dice razones de la no atención médica ante enfermedad o accidente en los últimos 3 meses, en el 2015. Bueno, la gente acá toma decisiones, como les decía, más complejas. Por ejemplo, no lo considero necesario, así que no hizo nada. La persona estaba enferma, pero no lo considero necesario. No lo considero necesario y tomó medicamentos o remedios caseros. Eso puede ser bueno o malo, todavía no podemos ver que si es correcto o incorrecto. Decidió tomar sus medicamentos habituales. No, es que esto siempre me lo han dado, así que me tomo eso. Pidió una hora, no la obtuvo. Pensó en consultar, pero no tuvo tiempo. Pensó en consultar, pero no tuvo dinero. Ese es terrible, por eso la llego hasta ahí normalmente cuando las comentamos. Entonces ahí es donde nos podemos hacer algunas preguntas. Vemos la siguiente de la CACEN: porcentaje de población que recibió atención médica y que declara haber tenido algún problema para obtener atención. Y por ejemplo, nosotros nos vamos a fijar en la tercera, en el área de medicamentos: problemas en la entrega de medicamentos en el establecimiento de salud o acceso a ellos por su costo. Dame un segundito. No recibe atención médica. Como les comentaba, yo aquí represento una agrupación de pacientes, pero una enfermedad reumatológica y de muy baja prevalencia. Resulta que a mis chiquillas de Melipilla los acaban de echar del hospital. Tal cual, el hospital decidió que desde ahora en adelante solo va a atender artritis y lupus. Ya no quieren más con nosotros, porque como somos tan complicados, nos están echando del servicio público. Y eso es algo que plop, está pasando ahora, esta semana. ¿Qué enfermedad es? Síndrome de Ehlers-Danlos.
¿Está estipulado en la... No tenemos código, los medicamentos los tenemos que importar a la mala. No hay codificación y ninguno de los medicamentos que compramos están aprobados por Senabase ni nada. Son todos importados con la buena onda de nuestros familiares. No, pero en todo caso, el ISP tiene un mecanismo para... No nos quieren admitir a nuestros medicamentos tampoco, porque como son huérfanos y no hay estudios que los avalen, y han habido complejos problemas con algunas reacciones, Sí, lo que tienen es un... igual el mecanismo funciona desde el ISP. Porque hay... No, sí lo hemos intentado, pero había un problema. No, pero ahora el Gutrón entró. El Gutrón está entrando, el Florinef está con problemas, pero ahí estamos resolviéndolo. Hay un mecanismo que... ¿Entró? En ese sentido, que el uso compasivo de medicamentos, Ya. que está bien regulado. ¿Te paso el micrófono para que vayas hablando? Sí. No, además es que me interesa mucho, pero a lo que voy es que ¿qué hacen con los pacientes? Los médicos dicen, no, este paciente es un cacho. Que lo miran y nos dicen, cacho, porque esta mira le doy a esto, pero se enferma de esto otro. Y no nos quieren atender. Ahora, yo también formé una organización de pacientes de la enfermedad de hipertensión pulmonar, que también es una enfermedad de baja prevalencia, y tuvo hartos problemas, que ahora en el primer decreto entró al primer decreto, pero entró al primer decreto ¿por qué? Porque nosotros tuvimos el ojo de dónde aplicarle el trabajo, que fue en el Instituto Nacional del Tórax, que es una enfermedad pulmonar, y la colocamos justo donde tiene que ser. Y de ahí empezamos a hacer presión, y como es un instituto nacional y referencia nacional, la palanca fue muy buena para llegar rápidamente al centro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros los pacientes? Es organizarnos bien, educarnos. ¿Cuáles son las herramientas necesarias que tenemos que utilizar para diferentes casos y diferentes complejidades para solucionar problemas de salud? Y tener muy claro cómo hacerlo, cómo gestionarlo. Si no tenemos los recursos, están los colegios profesionales que nos pueden asesorar en ese sentido. Entonces lo que uno dice, oye, ¿sabes que el amigo no es la solución? Si la solución, eso fue lo que hicimos nosotros. Personalmente, a mí me gusta la ciencia. Yo no soy científico, pero a mí me gusta la ciencia ciudadana, que de ahí parte la ciencia elemental. Si uno hace ciencia ciudadana, es la base de la ciencia. Y eso se perdió aquí en Chile, desgraciadamente. En la época de los 60, los 70 y antes, se hacía ciencia ciudadana. Cuando decía, oye, ¿sabes? A mí me duele la pierna porque, pisé mal porque, puse mal el pie. Entonces, oye, para que usted camine bien tiene que usar zapatos planos sin tacos altos. Era una ciencia. Ahora tú te colocas cualquier zapato y te sacáis la mugre, pucha, el traumatólogo te las lleva todas, po. Pero ahí falta una educación, ¿sí te fijas? Entonces eso es lo que uno tiene que tener aquí. Para eso son estas charlas. Educarnos y encontrar soluciones. Y no encerrarse en un punto y buscar las diferentes variedades que uno pueda solucionar. Todo tiene solución. Aún la muerte todavía. Todavía no la tiene. Les voy a interrumpir un segundo porque un poco con el respecto al tema, en todo caso, de hecho la misma presentación dice lo mismo en el fondo. Cualquier duda que tengan con respecto a esto, después nos podemos quedar un rato conversando y ver como los mecanismos, porque en el fondo, perdón, Mauricio, ¿quería decir algo? Sí, les voy a decir, por un problema en la grabación, es importante que hagamos toda la charla, anoten las preguntas de cosas. Yo tengo algo que les voy a decir acerca de lo que dijeron, pero después, porque si no el sistema con la charla se nos va de la grabación. Así que anoten las preguntas y las vemos todas después. O si las preguntas son cortitas, las vemos al tiro. Ya, chicos. Este gráfico yo creo que varias veces, si están en el área de salud, probablemente lo han visto, y es interesante analizarlo porque depende de quién lo vea, es cómo lo analizan. Normalmente se habla de gasto de bolsillo, cuánto sale de nuestro bolsillo para pagar las cosas. Acá al lado se pueden ver que aparecen los medicamentos en rosado, y aparecen una serie de otros temas. Y si uno lee esto rápidamente, y normalmente los economistas cuando leen esto lo leen de la siguiente manera: el quintil de menos recursos, que es el 1, gasta más proporcionalmente en medicamentos que el quintil de mayores recursos, por ende hay una inequidad. Entonces la respuesta que dan a esta inequidad rápida, dicen, perfecto, bajemos los precios de los medicamentos, ¿cierto? Como algo que uno podría decir, deberíamos ir por esa vía. Pero esto tiene una segunda lectura. Entonces quiero invitarlos a que lo veamos. El quintil 1 y 2,
que son los quintiles de menos recursos, no están en el aire, están en alguna parte. Y esa parte aquí en Chile es en FONASA. Como pueden ver acá, el 75% de la población está en FONASA, un poco más, un poco menos, depende de la fecha. Pero finalmente estamos hablando de que gran parte de la población está en FONASA. Y los quintiles 1 y 2, que son los de menos recursos, están en FONASA no cualquiera, en A o en B. No. Los de mayores recursos están en D. Entonces, los de menores recursos que están en A o en B deberían acceder a sus medicamentos de manera gratuita. Entonces, la pregunta es, vuelvo entonces acá a lo que les decía la interpretación. Bueno, si los quintiles de menores recursos, el 1 y el 2, deberían estar en FONASA A y B y deberían recibir sus medicamentos de manera gratuita, ¿por qué están gastando en medicamentos? Entonces, ahí nos hacemos la pregunta. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no están gastando? Hay dos teorías que nosotros podemos poner sobre la mesa. Yo no puedo cortarlas porque no tengo los datos, no tengo los datos para cortarlas. Pero una, por ejemplo, es que las personas se estén automedicando. Yo voy, gasto de mi bolsillo y quiero comprar lo que yo quiero comprar. Y lo segundo, déjame terminar la teoría, es si la persona no está entregándosele el medicamento en el sistema público. Si no se le está entregando en el sistema público, me obliga a que yo tengo que gastar mi dinero para poder acceder a ese medicamento. Por ende, este gráfico, en vez de leerlo tan fácilmente, de la respuesta de bajemos los precios de los medicamentos, es, ojo, acá podemos tener una voz de alarma o de alerta en el sistema. Acuérdate que no se escucha si... Estuve en una reunión por ahí analizando la ley Ricardo Soto con un agente del Ministerio de Salud, que ellos de manera muy amable nos dijeron nuevamente que el problema de presupuesto está tan grave que todavía no terminan de tapar los baches que está dejando el GES, que por eso no puede, o sea, la plata que va para Ricardo Soto la están obligados a usarla para cumplir con los compromisos anteriores. Y están súper complicados, o sea, las prestaciones, los prestadores están tan mal implementados que no se está pudiendo cumplir el GES. Entonces hay complicaciones de presupuesto. Vamos, sí, después. Pero finalmente va a lo mismo, que en el fondo lo que se interpreta. No podemos zanjarlo, un poco lo que te decía en este minuto, porque lo que nosotros tenemos son percepciones, personales, no personales, que nos han pasado a nosotros, pero lo importante es ver en el sistema. Vamos a ver que más encima, si nos vamos a FONASA, pero FONASA en el adulto mayor es más claro aún. La CACEN también nos habla que, por ejemplo, las personas de mayores de 60 o más, el 85% de ellos están en FONASA. O sea, no solamente FONASA tiene la mayor parte de la población, sino que tiene a los adultos mayores y normalmente también a la gente más enferma. Nosotros dentro del Ministerio en el 2011 se hizo una encuesta nacional de uso racional de medicamentos, la cual preguntó por qué motivos no usa los medicamentos para las molestias. Le preguntaba por molestias antes en las preguntas para que se entienda. Entonces la persona respondía porque siente que no es necesario, que está en la misma lógica que se veía en la CACEN. No ha ido al médico, no se los han recetado, no le gustan los remedios. Prefiere remedios naturales por falta de preocupación y llegamos de nuevo a la falta de dinero. O sea, finalmente tenemos diversas razones por las cuales la gente no está utilizando los medicamentos. Porque, por ejemplo, vean el 1% abajo, porque teme volverse adicta. Entonces hay mucho mito con respecto a los medicamentos y eso es lo importante, ir sacándolo. Acá vemos la siguiente pregunta de la misma encuesta. ¿Quién ha sido su principal ayuda para informarse con respecto al caso anterior? Y vemos que un 40% le pregunta al profesional de salud, un 37 como algo. Pero eso podríamos decir que es bueno, ¿no? 40%. Pero si hacemos la sumatoria de todo el resto, estamos un 60% de gente que se entera por otro lado. Que le preguntó a la mamá, al abuelo, a la vecina, a la persona en la calle. Y finalmente eso es grave. O sea, se están enterando de cosas, de medicamentos, a través de personas que no son las idóneas, las óptimas. La OMS sacó este año una campaña con respecto a la medicación responsable, o sea, medicación segura, básicamente, donde nos invita a, como pacientes y como profesionales, a varias cosas. Uno, te dice, conoce tu medicación. O sea, si estás tomando un medicamento,
tienes que saber qué es lo que estás tomando. Un poco las preguntas de antes. ¿Por qué lo estás tomando? ¿Cuándo te estás tomando? Finalmente, tu medicación en sí. Chequea que estás utilizando la medicación correcta de la manera correcta. O sea, antes de tomarlo, yo tengo que ver si lo estoy tomando de la manera que es la que tengo que tomarla. Y pregunta a tu profesional de la salud si tienes dudas. Pero ojo, también le dice al profesional de la salud, pregunta a tu paciente si entendió. Porque normalmente uno va al prescriptor y el prescriptor te dice, ¿entendiste todo? Sí, sí. Y después uno, ¿qué hace? Va y le pregunta a Google. Doctor Google nos ayuda en muchas cosas. El problema es que no nos ayuda a discriminar qué información es la mejor. Y para eso también están los profesionales que pueden guiar. Todos tenemos un rol en la medicación segura. Todos. En fondo, los profesionales, la ciudadanía e incluso, vamos a ver otro, que hay un actor que capaz ni siquiera se nos ha ocurrido. ¿Qué hacemos? Bueno, para el tratamiento y la recuperación, el cumplimiento de las indicaciones profesionales contribuye al éxito del tratamiento y la recuperación de la salud. El tratamiento también es responsabilidad del paciente. Nuevamente el tema de que el paciente tiene que ser responsable de su tratamiento, o la persona responsable del cuidado de la salud, en caso de que la persona no pueda ser autovalente. Por ende, la adherencia al tratamiento, la entrega de información al equipo de salud, esto es un poco lo que les comentaba Mauricio en la presentación anterior, existe la ley de derechos y deberes de los pacientes. De la misma manera existen los derechos, en los cuales te deberían dar toda la información, de tener todas las herramientas para poder tomar la mejor decisión. También ustedes tienen deberes. Y los deberes son, por ejemplo, entregarle toda la información al equipo de salud. Si yo le oculto información, y de repente uno no oculta porque uno sea una persona macabra y no quiere contar, no, sino de repente uno no se le ocurre. Por ejemplo, uno le pregunta, ¿estás utilizando algún otro médico? No, y después uno conversando con la persona, no, es que estoy tomando una cantidad de hierbas, como decía la señorita, que en el fondo estoy tomando esto, no, pero esas son hierbas. Las hierbas, los medicamentos en el fondo son similares. Están los medicamentos herbarios tradicionales que están en el ministerio, se lo buscan, son 103 plantas de uso como medicamento. Hay gente que utiliza, por ejemplo, la pata de vaca para el tema de la diabetes. Ocupa la pata de vaca y también ocupa glibenclamida, entonces en el fondo esto es un todo. Nosotros somos un sistema completo y por ende hay que mirarnos de manera completa. Entonces, si tiene preguntas, siempre pregunte siempre si tiene dudas. En el fondo ese es el mensaje. Por ende, llegamos al segundo dato. El uso racional y seguro de medicamentos es una tarea de todos. Dispensadores, prescriptores, usuarios, autoridad sanitaria e incluso los medios de comunicación. Que los saco al baile, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hoy en día tenemos ciertos individuos que salen en los matinales invitando a la gente a tomar o no tomar cosas, o los medios de comunicación que después no se hacen cargo de lo que dicen. Porque dicen que hay discrepancia en el mundo científico. Discrepancia en el mundo científico es cuando realmente existe algo que no tenemos claro. Pero cuando hay años de evidencia versus un paper que se hizo en los años 30, no hay discrepancia. Lo que ocurre es simplemente complejidades para expresar o entender que finalmente está bien zanjada la discusión. Por ejemplo, en vacunas. Que eso es un tema que hoy día se pone en discusión como si las vacunas estuviera o no estuviera la discusión de si las vacunas son buenas. La comunidad científica está absolutamente de acuerdo que las vacunas son buenas. Se puede discutir algunos detalles, pero decir que poner en cuestionamiento las vacunas es un tema complejo. Con respecto a la conservación de los medicamentos, ¿cómo tenemos que guardarlos? Vamos a plantear esto, lo mismo que hablábamos antes, estas preguntas o temas que los tenemos que tener claro. Guardar en lugares alejados de fuentes de calor o humedad como el baño y la cocina. ¿Dónde tenemos guardados los medicamentos de la casa? Dejar los medicamentos lejos del sol y la luz intensa. Revisar siempre la fecha de vencimiento antes de tomar un medicamento. Y si hay niños pequeños, almacenarlos fuera de su alcance. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de intoxicaciones en Chile en niños es por medicamentos. Entonces, tener eso en claro para cuando tomamos. Entonces vamos a hacer ahora un resumen de la presentación y con esto estaríamos listos. Primero que nada, la mirada desde el MinSal entonces es, 1. El uso racional y seguro de medicamentos debe estar presente de manera transversal en las políticas que nosotros hacemos. Y es tarea de todos. Finalmente es tarea de nosotros como hacedores de las políticas, pero también de los pacientes, de los usuarios y de los prescriptores también que están ahí en la atención. La atención primaria de salud la traigo al baile por una cosa interesante, su mirada de medicina comunitaria, de que no solamente hay que preocuparse de la persona, sino que de los determinantes sociales, de lo que también la persona está viviendo, son clave, y el tema es un tema complejo y de múltiples aristas. No es tómate este medicamento porque este medicamento, un poco lo que hablamos antes, no existen medicamentos milagros.
los medicamentos que venden en la televisión, que se denominan medicamentos milagros, así como baje de peso en 2 días sin rebote y sin nada, esos no existen. Pero tampoco los medicamentos tradicionales, lo que nosotros utilizamos, tampoco son milagrosos. Los medicamentos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas y hay que conocerlas. Hay que preguntar para saber qué es lo que nos puede ayudar y qué también es lo que nos puede, como decía Paracelso, ser una complejidad, un veneno. Y para poder hablar de racional es deber del Estado disminuir al máximo las asimetrías de información. La mayor cantidad de informaciones que ustedes tengan, mejores decisiones van a poder tomar. Por ende, si tienes dudas, pregúntale siempre al equipo de salud. Ahora, volvemos entonces a lo que les comentaba, esta frase media sociológica, en el fondo es: una acción será realmente racional cuando esté guiada por un fin previamente considerado por el propio actor. O sea, significa que nosotros desde el equipo de salud tenemos una responsabilidad de ayudar a la gente a tomar las mejores decisiones. No es un tema que la gente sea irracional, es que muchas veces la gente no sabe cuál es la mejor herramienta para tomar la decisión y por ende nosotros tenemos que cooperarles en eso. Con esto termino, ahí te paso el micrófono. Y por ende les dejo nomás este mensaje que yo creo que lo hemos escuchado varias veces, pero es: regala un pescado a un hombre y le darás alimento un día, enséñale a pescar y lo alimentarás el resto de su vida. Por ende, nosotros tenemos que, en esta instancia, transmitir el uso racional y seguro de medicamentos, porque también ustedes lo van a ir transmitiendo a los suyos. Y así vamos a ir logrando que eventualmente tengamos una conciencia de cómo utilizar los medicamentos, que los medicamentos son una herramienta, pero como toda herramienta sirven para, por ejemplo, un martillo sirve para clavar un clavo o para romper una ventana. Por ende, la herramienta en sí no es buena ni mala, es una herramienta. Y tenemos que ayudar o tenemos que cooperar en que esa herramienta sea utilizada de la mejor manera.